Hola. Hola Beto, buena tarde. Hola, Juan Buenas Francisco, ¿cómo tardes. estás? ¿Cómo Hola, está Todo bien, buenas todo? tardes. ¿Cómo todo les bien. va? ¿Listos aquí? Qué bueno, qué bueno. Sí, yo me iba a sumar solo a hacer una presentación de inicio de Skell y listo, y queda el foro digamos, abierto. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van, cómo están pasando con semejante crisis? Bueno, imagínate, Sí, yo sé. todos, todos, no solamente estar encerrado, ¿no? O sea, eso es lo menos, porque finalmente, para mí, yo estoy con mi esposa y estamos aprovechando pasar juntos a los muchos tiempos así de largo y tener una serie de temas que hemos desarrollado y cosas. Pero es el entorno, ¿no? El entorno y la preocupación y la gravedad del asunto y el sufrimiento que está sintiendo la gente en general. Bueno, es un Sí, momento duro. sí, Ramón, yo aprovechar a los amigos de Guayaquil, decirles que estamos como país muy preocupados, ¿no? O sea, la verdad es que lamentablemente se ha concentrado en el Guayas. Te cuento que una prima de mi esposa falleció el día de hoy. Ah, Es caray. falleció por este tema del coronavirus. Era una
una sugerencia. Cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos quienes nos acompañan en esta tarde a esta propuesta de diálogo de Fundación Esquel, Economía en Agricultura y Tiempos de Coronavirus. Haremos una revisión y plantearemos ideas y propuestas para la situación económica que actualmente vive el país. Queremos agradecer a todos quienes están ya a través de los canales digitales de Fundación Esquel. En Facebook estamos como Fundación Esquel y mantenemos una transmisión a través de Facebook Live. Y en Twitter también nos pueden encontrar precisamente como @Fundación Esquel. Iniciamos entonces aquí el diálogo, el conversatorio de economía y agricultura en tiempos de coronavirus. Nos acompañarán como panelistas Ramón Espinel, agrónomo, experto en economía agrícola y recursos; Carlos Pastor, politólogo, experto en agroecología y economía popular y solidaria. Conducirá conmigo este panel Alexandra Jaramillo, quien es miembro de la Mesa de Convergencia Capítulo Ambato, y les acompañaré en la moderación. Mi nombre es Juan Francisco Mora. Les damos la más cordial bienvenida y aquí empezamos este diálogo que ha sido una propuesta de Fundación Esquel y de la Mesa de Convergencia con el objetivo de realizar un aporte a la comunidad a través de análisis, reflexiones y propuestas que nos lleven a transformar positivamente el momento en el que vive el país. Para iniciar formalmente, queremos dar la bienvenida al sociólogo Humberto Salazar, quien es el director ejecutivo de Fundación Esquel y quien está en este momento al frente de liderando esta organización. Beto, muy buenas tardes, bienvenido. Saludos, Juan Francisco, saludos a todos. La verdad es que estamos muy contentos de poder seguir en esta serie de intercambios que estamos proponiendo para, digamos, promover la discusión, la reflexión en una época compleja. Esto nosotros lo hacemos desde el Centro Latinoamericano de Inteligencia Colectiva, que es una iniciativa de Fundación Esquel, que nosotros, a través de la cual hemos llegado a diferentes sectores, espacios. Yo lo que quiero decirles es que puedan aprovechar este video, que puedan transmitirlo a otros, que puedan compartirlo en sus redes, porque eso hace que podamos llevar buenas ideas y podamos compartir conocimientos a una serie de actores que no, en este momento, digamos, están muy interesados en las cosas que podemos decir. Yo quiero agradecer también, en este caso, a los moderadores y también a los panelistas por el tiempo que se dan para esto y que tengamos una jornada muy exitosa. Saludos desde Quito, desde Fundación Esquel, del Centro Latinoamericano de Inteligencia Colectiva. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Beto. Gracias por tus palabras orientadoras. Y luego de tu intervención, pues invitamos a todas las personas que nos acompañan a través de esta transmisión a dejar sus comentarios, sus preguntas,
participar con sus aportes a través de las redes sociales. Quienes están a través de Facebook Live, por favor, en la sección de comentarios, déjenos sus aportes, háganos llegar sus inquietudes para nuestros panelistas. De igual manera, en Twitter, háganos los comentarios necesarios que en el transcurso del diálogo vamos a ponerlos en conocimiento de nuestros panelistas y escuchar sus reflexiones, su análisis al respecto. Empezamos entonces este diálogo en el foro Economía y Agricultura en tiempos de coronavirus, en donde estamos procurando plantear ideas y propuestas para la situación económica que vive en este país. Y arrancamos el diálogo con Ramón Espinel, quien es ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad de Guayaquil, con una maestría en Economía en la Universidad Católica de Chile, doctor PhD en Economía Agrícola y Recursos Naturales en la Universidad de California en Berkeley, ministro de Agricultura, Ganadería y Acuacultura y Pesca en su momento, y miembro del directorio del Fondo Monetario Internacional en Washington. Ramón, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por participar en este foro virtual de Fundación Esquel y de la Mesa de Convergencia. El tema tal cual está planteado nos lleva a ponernos en este primer momento en el contexto de la pandemia que afecta al mundo. Cómo el sector productivo, específicamente la agricultura, se está impactando por la realidad, por esta nueva realidad que nos plantea las condiciones cambiantes alrededor del virus. Y cómo los ciudadanos que estamos en casa debemos comprender esta realidad. Un escenario cambiante en el día a día que pues, nos plantea unos retos como sociedad, como comunidad, como país. Bienvenido, Ramón, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Francisco, compañeros que estamos en este panel, en este foro que ha organizado Fundación Esquel desde las mesas de convergencia. Agradezco la invitación para participar en esto y me siento muy a gusto de estar junto a ustedes. Quiero empezar diciendo mi profunda pena, preocupación, consternación por lo que está sucediendo, especialmente en mi ciudad, en mi región. Creo que es un momento difícil para todos. Y espero que con esta discusión que vamos a tener ahora podamos aportar con una propuesta que nos ayude a todos salir de esta situación, mejorar las condiciones en que estamos. Me estoy invitado a esta reunión, gracias por tu presentación, Juan Francisco. Estoy invitado como director del Centro de Investigaciones en Economía Agrícola y Rural de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, y en esa calidad voy a expresar mis opiniones. Refiriéndome en lo concreto a la pregunta o al planteamiento que haces, Juan Francisco, yo creo que la agricultura está golpeada de diferentes maneras por la situación que está pasando en el mundo y particularmente en nuestro país. Evidentemente, todas las actividades, todos los sectores de la economía y de la sociedad ecuatoriana están afectados y la agricultura no es para menos. De hecho, el tema de exportaciones agrícolas está siendo afectado por mercados que o se desvanecen o mercados que están impedidos de participar, restricciones, etcétera, etcétera. Actividades de la agroindustria, que es una fuente importante de la economía ecuatoriana, también están afectados en el sentido de que hay dificultades para el abastecimiento de productos, complicaciones por restricciones en tiempo de producción, etcétera. Más áreas de la agricultura, incluyendo la pesca, la acuacultura, camarón, etcétera, están afectados por estas mismas razones. Sin embargo, pienso que lo más afectado realmente es la agricultura de producción de alimentos. Y esta es la agricultura que más urgencia tiene para los momentos en que estamos viviendo. No que debamos dejar de lado la posibilidad de apoyar a los demás sectores de la agricultura, pero este en particular, el de la producción de alimentos, es el que debemos darle prioridad,
porque de él depende lo que pase con los ecuatorianos. Las dificultades que estamos teniendo por la epidemia que se ha convertido ya en una pandemia a nivel mundial y que en Ecuador es una pandemia a nivel del país y que se concentra desgraciadamente en la ciudad de Guayaquil y en la provincia del Guayas y en sus alrededores, está seriamente afectando la capacidad que tenemos los ecuatorianos para poder abastecernos de alimentos. Consideremos que la economía ecuatoriana tiene una cantidad importantísima de su población económicamente activa en lo que se llama la economía informal. Más de la mitad de las personas en la economía están en la economía informal. Esto es pequeños emprendimientos que van desde la señora que cose en su máquina de coser para entregar uniformes, o el señor que vende en la calle tal o cual cosa, o simplemente el fulano que cuida el auto fuera del cine. Estas personas lamentablemente no tienen una seguridad de empleo y por tanto trabajan al día a día. Día que no trabajan, día que no tienen ingresos. Y día que no tienen ingresos es día que no tienen recursos para comprar alimentos para su familia. Esta situación es tremendamente grave. Hablamos de más de 5 millones de personas en esa calidad. Por tanto, yo pienso que lo más importante que podemos hacer en este momento como ecuatorianos, más allá obviamente de lo que se está haciendo desde el punto de vista de salud y del esfuerzo inmenso que están haciendo los trabajadores de salud, que son los verdaderos héroes de lo que está pasando, pienso que es lo más importante asegurar la provisión de alimentos. La provisión de alimentos, lo sabemos los ecuatorianos, en un 70 a 80% de todo lo que tenemos en nuestras mesas diariamente es producido por pequeños agricultores, lo que conocemos como la agricultura familiar campesina. Es esta agricultura la que tenemos que apoyar. Es esta agricultura la que tenemos que hacer que tenga suficiente respaldo y recursos para poder actuar y producir. Por esto, entonces, creo que allá debemos dirigir lo más importante del apoyo que se pueda hacer. Preguntaba Juan Carlos qué sucede en el campo en este momento. Pues gravísimo, porque esa agricultura precisamente, que es una agricultura a la que no le hemos dado, por desgracia, en el país, salvo en muy pequeños momentos y ocasiones, no le hemos dado el suficiente apoyo. Es una agricultura tremendamente vulnerable. Es una agricultura en la que la familia campesina ya necesita el apoyo para poder producir. Tenemos que generar un canal que permita financiar esa producción, que permita dar los recursos para que se pueda realizar esa producción. Además, asegurar que esa producción sea comprada y que sea comprada con los precios que deben ser justos para retribuir el trabajo realizado. ¿Por qué? Porque la familia necesita poder recuperar el dinero y poder vivir en base a esto para continuar la producción. De aquí que yo voy a centrar mi reflexión sobre 3 aspectos fundamentales: la producción a nivel campesino, el pago, la compra de la producción a esas actividades campesinas, y la manera de distribuir esa producción para asegurar que aquellos que no tienen los recursos financieros, los recursos en dinero suficientes en este momento para asegurarse alimentos, puedan ser atendidos. Esta va a ser un poco la propuesta que yo estoy haciendo y que la traigo para este foro para que sea discutida. Creo que es importante que en esta acción se privilegie claramente la capacidad que tiene la propia organización campesina y la propia organización de la estructura en su entorno. Hay organizaciones que están y han venido por años de años trabajando con campesinos y trabajando en el sentido de organizarlos y promover esa producción. Ejemplos: Makita Kusunshi, MSCH, que trabaja hace muchísimos años
con el sector campesino. Por ejemplo, el Fondo Ecuatoriano Popular en Progreso, que también trabaja por muchos años con grupos campesinos. La Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas, CESA, en la cual trabajé yo por mucho tiempo, hace ya bastantes años, tiene también un contacto directo con campesinos. Pero además de eso, las organizaciones campesinas propiamente dichas, como por ejemplo la Coordinadora Campesina Nacional Eloy Alfaro, que agrupa organizaciones, la FENOCIN, la FEI, son organizaciones de segundo y tercer grado que pueden ayudar a canalizar recursos hacia los sectores campesinos. Y debe ser ahí donde se genere donde se generen los recursos o hacia donde vayan los recursos para que sean manejados directamente por quienes saben llegar a los campesinos y saben llegar a esto. Más adelante toparé el tema de qué actores, pienso yo, que están involucrados en esto y podremos tal vez tener una mayor posibilidad de desarrollar este tema. Muchísimas gracias, Ramón, por esas reflexiones. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera parte del diálogo. Vamos a dar paso ahora a nuestro siguiente panelista. Él es Carlos Pastor Pazmiño, militante de las luchas populares por la soberanía alimentaria y agroecología en la economía popular y solidaria. Es politólogo por la Universidad Central del Ecuador, especialista en cambio climático, magíster en relaciones internacionales y actualmente doctorando en estudios latinoamericanos. Ha sido coordinador del taller de estudios rurales de la Universidad Andina Simón Bolívar, miembro de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural y actualmente es coordinador del proyecto Ushaiñán en la prefectura de la Suay. Ha publicado varios libros y artículos sobre temas relacionados a esta problemática. Carlos, bienvenido, muy buenas tardes. En este diálogo sobre economía y agricultura en tiempos de coronavirus, desde tu experiencia académica, desde tu experiencia como investigador y desde tu experiencia también en el campo, organizaciones campesinas y agrícolas. La pregunta es, ¿existen experiencias exitosas de organización campesina e indígena en el Ecuador que puedan ser aplicables en este momento para atender precisamente el fenómeno que nos hablaba Ramón, la necesidad de abastecer de alimentos al país? Buenas tardes, Carlos, bienvenido. Buenas tardes con todos, con todas. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece muy importante y saludable que podamos nosotros intercambiar diferentes perspectivas sobre la actual problemática. A mí me parece sumamente importante que partamos de un hecho concreto, y es que el COVID-2019, desde mi perspectiva, es un llamado de atención para la humanidad. Es un intento de que volvamos a repensarnos cuál es el modelo de desarrollo en el que hemos estado viviendo. Este actual modelo de desarrollo es un modelo que es altamente consumista y sobre todo en el sector rural, que tiende muchísimo a fortalecer a esa agricultura agroexportadora. Esta agricultura agroexportadora que está más vinculada a la gran concentración de tierra, a la gran concentración de agua, que tiene además una alta capacidad de acumulación de recursos, pero además una masiva utilización de agroquímicos. Esta me parece a mí que todo este conjunto de mirar al campo o de mirar a la escasez de energía, de mirar a la escasez de agua, la degradación ambiental, la desigualdad económica, no podemos nosotros leer lo que está pasando en el sector agrario, en el sector urbano, de manera aislada. Por el contrario, es necesario, es indispensable mirar lo rural siempre pensando desde esa relación complementaria con la ciudad. Ahora, a mí me parece que hay experiencias sumamente importantes de lo que se puede hacer con la agricultura familiar campesina, con la agroecología en el Ecuador. Aquí en el Ecuador tenemos varias experiencias. Ramón ha hablado ya de algunas de ellas que son muy importantes, pero además de estas, nosotros tenemos, por ejemplo, procesos que en este mismo momento se están dando en la provincia de La Suay. Tenemos varias experiencias, como por ejemplo, lo que se está trabajando desde hace un largo tiempo con los compañeros de una cooperativa que se llama Gran Sol.
Los compañeros de Gran Sol aglutinan a diferentes socios, diferentes productores, donde el productor es un socio, donde el señor que trabaja poniendo los alimentos en las perchas es otro socio, la persona de la caja es otro socio, y las ganancias de esta cooperativa no van al final del día para un grupo económico o para una familia, sino que se redistribuyen de manera más equitativa para todos los socios. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el trabajo que se está realizando ahora en Agrocausay. Agrocausay es una empresa mixta entre la prefectura de la Azuay y una universidad, la Universidad Politécnica Salesiana. Pero lo que se está haciendo ahora me parece a mí que es vital, porque intentamos ver la soberanía alimentaria en términos integrales. Esta relación directa entre el productor y el consumidor, rompiendo estos procesos de gran concentración que hay sobre todo para los sectores de la producción, para los sectores de la comercialización, para los sectores del transporte. En esa cadena que es altamente concentrada, la prefectura de la Azuay, Agrocausay, esta otra empresa, esta otra cooperativa que les menciono, Gran Sol, son experiencias que nos muestran que podemos asociarnos entre los productores, pero que además podemos fijar precios mínimos y precios máximos para los productos, pero además poder asegurar un mercado permanente y un mercado estable para la producción de los sectores de la agricultura familiar campesina y al mismo tiempo poder dotar de alimentos saludables a los sectores urbanos. Ahora, esto me parece a mí que también está detrás, digamos, la cadena productiva agroalimentaria en el país es una cadena altamente concentradora. Es decir, las grandes cadenas concentran no solamente los centros de acopio, sino que además concentran lo que es el transporte y lo que son los grandes supermercados en el Ecuador. Ahora, cuando nosotros queremos tener una mirada alternativa a este modelo, es indispensable poder ir construyendo con los sectores que ya han venido sumando. Eso me parece a mí que es otro de los pasos indispensables que se ha venido trabajando desde la perspectiva y desde los planteamientos de la prefectura de la Azuay. Si ustedes se fijan, lo que está intentando hacerse desde la prefectura es una alianza estratégica, un trabajo en Minga, con, por ejemplo, Gran Sol, con, por ejemplo, el FEP, con, por ejemplo, Jardín Azuayo. El FEP, por ejemplo, es una de las instituciones que están cumpliendo 50 años de lucha y de trayectoria. Y esta lucha y esta trayectoria siempre vinculado al sector campesino. Pero el sector campesino tiene también que tener este manejo integral de la parcela. ¿Cuál es este manejo integral de la parcela? El que la parcela pueda, por ejemplo, sí tener una producción mínima de leche, pero esta leche tiene que ser además procesada, tiene que además tener una mínima articulación de forma asociativa para poder darle un valor agregado, convertir en leche, convertir en yogures, etcétera, pero además tener un manejo agroecológico de la parcela, es decir, donde se siembren frutas, verduras, hortalizas. ¿Qué es lo que pasa en el actual momento? Generalmente, los sectores campesinos tienden a producir un solo producto, que podría ser la leche, digamos. Cuando bajan los precios de la leche, cuando llegan los intermediarios, pues les compran el litro de leche en 25, en 35 centavos de dólar, pero cuando los consumidores vamos a comprar este litro de leche, siempre termina costándonos 95 centavos. Entonces, entre 20 centavos que le dan al productor y los 95 centavos que le dan que pagamos los consumidores, hay estos 75 centavos que se quedan en manos de estos intermediarios. Cuando queremos romper esta dinámica, podemos darle este valor agregado y además tener un manejo integral, que les digo, del terreno o de la parcela. Esto me parece a mí también que lleva a otro debate importante, y es este proceso del COVID-19 nos afecta a todos por igual. A mí me parece ahí que no nos afecta a todos por igual, porque para poder determinar la salud implica también unas condiciones determinadas para poder nosotros acceder a la salud. Si entendemos, por ejemplo, que la salud conlleva a que tengamos una alimentación saludable, una jornada de trabajo digna, un empleo digno, un empleo no precarizado, por ejemplo, estos son los procesos con los cuales se puede, digamos, mantener una salud y poder tener una construcción, sobre todo desde estos sectores populares, desde estos sectores que consumimos alimentos a diario, todos estos sectores, mirar a la producción agroalimentaria en las manos de quien realmente está en este momento sosteniendo el proceso. Quienes están sosteniendo el proceso son estos sectores sociales campesinos, campesinas.
Muchísimas gracias, Carlos, por tan valiosas reflexiones. Les recordamos a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión a través de las redes sociales de Fundación Esquel, que pueden acompañarnos con sus preguntas, con sus comentarios, con sus propuestas. Y precisamente para recoger todas las inquietudes de quienes están en sintonía de este foro virtual, le voy a dar el paso a Alexandra Jaramillo, quien es activista ciudadana, es líder de organizaciones ciudadanas, sociales y culturales, es presidenta también de la Asociación Nacional de Transplantados y es miembro del capítulo Ambato de la Mesa de Convergencia. Alexandra, muy buenas tardes, bienvenida. Continuamos contigo el diálogo con nuestros panelistas, Ramón Espinel y Carlos Pastor. Bienvenida, Alexandra. Buenas tardes, queridos amigos. Justamente esa es la opción que nosotros queremos en esta tarde y en esta ocasión. La Fundación Esquel siempre ha estado buscando el hecho de que nosotros mantengamos este foro, esta conversación con toda la gente que quiere ser partícipe justamente del movimiento social que ahora lo tenemos. Y más que todo, con la actualidad que vivimos, que justamente es del coronavirus 2019. Yo les pido, por favor, a todas las personas que están conectándose con nosotros a través de redes sociales, que nos permitan, pues, que se contacten a través de Facebook Live, también con nuestro Twitter, @Fundación Esquel, y al momento nosotros estamos haciendo esta conexión a través de Facebook Live. Nosotros valoramos de sobremanera el contacto de todas las personas que a nivel nacional están acompañándonos. Tenemos gente desde El Empalme, desde Ambato, desde Ceballos, desde Riobamba, especialmente lo que es la zona central, a quienes les interesa de sobremanera el tema agrícola. Saludamos también en El Empalme el movimiento de mujeres que también nos han planteado una consulta y dentro de todas estas sugerencias que tienen para los excelentes panelistas que nos acompañan en esta ocasión, tenemos uno que está claro y que es para Ramón, por favor. Ramón, ayúdanos. ¿Qué tipo de políticas sugieren se debe implementar dentro del proceso de producción y de comercialización mayorista, tomando en cuenta la situación sanitaria al momento, conociendo que esta zona, la zona central, es la mayor proveedora de estos productos al país? Es decir, cómo nosotros suministramos y nos encargamos que en la producción en sí agrícola haya sanitización, al igual que en el momento de la comercialización. Ramón. Gracias Alexandra por la pregunta. Voy a tratar de concentrarme en ella. Creo que la pregunta es muy importante porque justamente a eso es a lo que debemos dirigir la acción que yo estoy sugiriendo. La actividad campesina tiene que ser lo suficientemente apoyada para que pueda primero producir. Para producir sabemos que se necesitan recursos que en gran parte la agricultura campesina los produce ella misma, su propia mano de obra, el reciclaje de sus propias producciones, la semilla que generalmente logran mantener y separar, por esto se llaman los guardianes de la semilla, los campesinos, pero necesitan también recursos que vienen de afuera y sobre todo necesitan mantenerse mientras están en producción. Por tanto, dentro de la política de producción de agricultura dirigida a la base fundamental de nuestra agricultura, que repito, es la agricultura campesina que produce nuestros alimentos, esa canalización de recursos debe ser realizada de forma tal que permita a los campesinos asegurar la provisión de estos recursos. Creo que es aquí un sitio donde hemos tenido graves deficiencias y graves dificultades. Carlos hizo una apreciación importante sobre diferentes tipos de agricultura. Y creo que este tipo de agricultura, que repito, es fundamental y que hoy día, frente a la situación de la crisis por coronavirus, la estamos viendo cada vez más evidente, cada vez más cercana a nosotros. Es importante entonces que esa agricultura pueda ser financiada
de manera adecuada. Aquí, ya adelantando a una idea de propuesta que presentaré al final de este panel o de este foro, debo decir que debemos encontrar en la situación de crisis en que estamos formas de canalizar estos recursos, tanto desde el gobierno cuanto desde el propio sector privado. Es un rol importantísimo el del sector privado, el de la empresa privada, que en gran parte tiene una obligación con esta producción, porque esa producción es la base de su fundamento agroindustrial. Entonces, es importantísimo canalizar estos recursos. ¿Cómo canalizar estos recursos? Hemos tenido ya, Carlos presentó 3 modelos importantes de manejo. Sabemos que los campesinos y sus organizaciones saben manejar esos recursos. Existe una playa de cooperativas de ahorro y crédito rural que han venido durante largo tiempo manejando esos recursos para hacerlos llegar a los campesinos, aunque desgraciadamente en forma tremendamente limitada. Pero recordemos la crisis de finales del siglo pasado, la crisis bancaria de Ecuador. Recordemos aquello. Las cooperativas de ahorro y crédito salieron a la luz en un momento en que no había un financiamiento en el sector bancario. Casi desapareció el sector bancario, pero las cooperativas de ahorro y crédito rurales, esto es, de las organizaciones campesinas, fueron capaces de mantener esa producción. Hoy día esas cooperativas siguen ahí y además existen estas otras organizaciones en forma de fundaciones en el entorno rural que saben manejar esos recursos. Esta política entonces debe orientar y canalizar recursos financieros hacia estos grupos. Y esto debe ser complementado con lo segundo que plantea el grupo que ha hecho la pregunta, Alexandra. Todo el tema de la distribución mayorista. Esto es, quienes compran la producción campesina. Hay que asegurar que exista la compra de esa producción y para esto es necesario organizar los estamentos de mercado para poder trabajar en ellos. La economía de Ecuador es una economía de mercado con las desigualdades que ha mencionado Carlos, pero es una economía de mercado. Y esta sabe cómo manejar estas cosas. En este momento yo creo que a esa economía de mercado debemos ponerle un aditamento, una economía de mercado bajo comando, en el sentido de que se planifique claramente qué sector es el que queremos privilegiar, cómo lo queremos privilegiar, cómo le vamos a pasar recursos y cómo vamos a garantizar que esos recursos lleguen donde deben estar y sirvan para lo que deben servir. Esto es tremendamente importante. Por esto yo creo que es un momento de buscar sumar a los grupos, ¿ya? Sumar a los grupos que intervienen en todo esto. Yo decía identificar a los agentes. Primero, en primerísimo lugar, la agricultura familiar campesina, el grupo base para la producción de alimentos. En segundo lugar, el grupo que tiene que ver con el mercadeo de esos productos. ¿Quiénes son los que acopian esa producción y la manejan y llegar con ella a los centros de acopio? Y a partir de ahí, el tema de distribución. El tema de distribución que implica cómo se difumina esa producción y va a los diferentes lugares, incluyendo a la agroindustria. Pero ahora tenemos que añadir un tema importantísimo que lo mencioné en mi intervención pasada. Todas aquellas personas que han perdido la capacidad de compra y que por tanto han perdido la capacidad de alimentarse por sí mismas. Necesitamos apoyar a esto. Necesitamos apoyarlo definitivamente. Tenemos ejemplos para eso. Hay organizaciones, bancos de alimentos, Diaconia, la diócesis del arzobispado del Guayas, que está trabajando en esto, y estoy seguro en otras partes del país están surgiendo este tipo de actividades y están trabajando en ello. Bueno, son pequeñas actividades, pero hay que apoyarlas.
hay que apoyarlas porque hay que llegar con esos alimentos a estas personas que no están en capacidad en este momento de adquirir. ¿Es una obligación moral? Sí, pero además de ser una obligación moral, es una obligación de la sociedad por preservarse. No podemos permitir que gentes que están en este momento siendo amenazadas por este virus que está matando a la gente, esté además limitada en la capacidad de alimentarse. No podemos entonces pensar en esto. Hablar de un toque de queda, sí, perfecto, pero aseguremos que el toque de queda sirva para que las personas se queden en casa y no tengan que salir a buscar qué hacer para alimentarse. El dicho que la gente en este momento tiene es: yo prefiero salir a contagiarme del virus a ver a mi hijo morir de hambre. Lo he escuchado en varias partes, inclusive en los medios de televisión. Creo que es tremendamente importante que aseguremos esta posibilidad de producir los alimentos, manteniendo la agricultura familiar campesina en toda su potencia, asegurarnos que esos alimentos sean debidamente adquiridos y que sean distribuidos de una manera tal que puedan llegar a la población más necesitada. Excelente tu participación, Ramón. Agradecemos el mensaje que queda, que es justamente el de sumar la asociatividad que tenemos que tener y regresar. A ver, tal vez sea esta la oportunidad que tenemos los ecuatorianos para regresar a ver al campo, para ver quién en realidad está sacando adelante al país, quién día a día se da justamente en este campo de la agricultura. Por favor, Carlos, también ahora pido tu participación, agradeciendo también, tenemos gente que nos está escuchando desde la Joya de los Hachas, también la Amazonía se sumó ya, tenemos gente desde Sucumbíos que también nos está escuchando, de igual manera desde Puerto Pechiche, y desde la provincia de Los Ríos. La costa ecuatoriana, el litoral ecuatoriano también está presente, está justamente también dando su criterio. Les pedimos, por favor, las personas a lo largo del país que digan desde dónde nos están saludando y planteen sus preguntas. Carlos, para ti, ¿qué podemos hacer en este momento en el país para promover la agricultura sustentable, tomando en cuenta que necesitamos recursos financieros emergentes, urgentes y preferenciales? ¿Se puede hablar de fideicomisos, tal vez? Carlos, por favor. Bueno, me parece indispensable que miremos la fragilidad del sistema y que miremos además cómo esta pandemia nos ha puesto de frente con el problema estructural de la sociedad. Y el problema estructural, por ejemplo, en términos presupuestarios, es el acceso al que tiene la educación, el acceso al que tiene la salud, el acceso al que tiene la alimentación. Si uno va viendo cómo la salud, cómo la educación, cómo la alimentación han venido en los últimos años con recortes presupuestarios, podemos ver que en este momento, en el 2020, tengamos nosotros la crisis por la que estamos padeciendo. Hay una deuda histórica con el sector rural y esta deuda histórica no ha sido solventada ni con los 10 años del correísmo y mucho menos con los 2 años del morenismo. Al contrario, lo que vemos es un Estado capturado por estas élites económicas. Cuando estas élites económicas logran capturar al Estado, las élites políticas construyen políticas públicas en beneficio de estos sectores que viven en los privilegios. Estos sectores que viven en los privilegios están en estos días además lucrando de la vida y del sufrimiento de los sectores populares. Basta ver cuánto han incrementado sus ventas las grandes cadenas de supermercados en estos días de cuarentena. Por el contrario, lo que podemos ver nosotros es que sectores sociales de los sectores rurales persisten en momentos y en circunstancias complicadas, mantienen sus procesos de resistencia. ¿Cómo mantienen estos procesos de resistencia? Siempre a través de estos tejidos sociales que se construyen en base a la minga, en base a la solidaridad, en base a pensar la vida de una forma diferente que el consumismo per se o que la acumulación per se. Porque no solamente se trata del virus del COVID-19, sino se trata de ese virus que cuando se apropia del sistema
cuando se apropia de la persona o de lo que André Malraux llamaba la condición humana, cuando se apropia este virus de la condición humana, nos vuelve altamente competitivos y en la búsqueda permanente de intentar ser rentables. Cuando nosotros quisiéramos construir un modelo alternativo, implicaría, por ejemplo, que toda ética pública que ahora está capturada por estas élites económicas pueda dirigirse a beneficiar hacia los sectores pequeños y hacia los sectores medianos de la producción campesina. A mí me parece que la historia siempre ha puesto la balanza del lado de las grandes corporaciones y del lado de los grandes terratenientes. Pero es el momento en el que la política pública y los presupuestos inclinen esa balanza hacia los sectores que promueven la vida. ¿Quiénes son esos sectores que promueven la vida? La agricultura familiar campesina. Porque, como ha dicho Ramón, se dedican al resguardo de las semillas, se dedican a preservar el medio ambiente, se dedican a construir un tejido social que resiste permanentemente este tipo de procesos extractivos. Es decir, hay comunidades que están rodeadas por un proceso de acaparamiento de tierras inmensas que se dedican a la gran ganadería o al gran monocultivo. Hay comunidades que están luchando permanentemente contra procesos extractivos de mineras o de hidroeléctricas. Hay comunidades que cuando llega el capital, esta comunidad o este sector, digamos, inmobiliario, por ejemplo, despoja de la tierra a los sectores campesinos y a los sectores campesinos que vivían ahí los convierten en obreros de la construcción, en albañiles, en plomeros. Cuando llegan estas grandes corporaciones del turismo corporativo, lo que hacen es convertirles a los sectores subalternos en meseras, en guardias, etc. Romper esta dinámica implicaría que las competencias, por ejemplo, de los consejos provinciales, de las prefecturas, de las alcaldías, la fuerza de los ministerios o del Estado central y los presupuestos se dediquen ahora a saldar esta deuda histórica, porque nosotros, digamos, debemos garantizar el acceso de alimentos sanos a toda la población ecuatoriana durante la pandemia y post-pandemia. A mí me parece fundamental, por ejemplo, que podamos mirar cómo estas empresas públicas, que ahora están siendo tan desprestigiadas, estas empresas públicas tipo el CNE o diferentes instituciones públicas como la crisis que estamos viendo ahora en el IES, todas estas empresas públicas deberían transitar hacia la construcción de una cooperativa, porque ¿qué es lo que sucede actualmente? Actualmente, las grandes empresas o los grandes grupos económicos están tan diversificados que cuando bajan los precios de una materia prima en los contextos internacionales, esos tienen un colchón, porque están en la banca privada, porque están en el turismo corporativo, porque están en la automotriz, porque están en tantas ramas a la vez, que cuando bajan los precios de uno u otro, esos tienen un colchón que les permite no perder. Lo que pasa al final del día es que todos estos recursos, cuando ellos se compran una y otra vez, logran que ni un solo dólar de estos recursos salgan por fuera de este grupo económico. Al contrario, lo que ellos logran es que los sectores populares, nosotros vayamos a comprar a sus supermercados, nosotros votemos por sus políticos, que nosotros vayamos a algún servicio que ellos prestan, y eso rompe más el proceso asociativo, el proceso comunitario, el proceso organizativo. A mí me parece fundamental que una de las formas de poder salir de esta crisis, que no es una crisis sanitaria, es una crisis económica, pero además es una crisis política. Es momento, digamos, en el que estos sectores sociales, los que están manteniendo, los que están sosteniendo en este momento la crisis, son los campesinos, son los enfermeros, son las enfermeras, son los médicos, pero además son todo este sector social. Y veamos ahí las desigualdades, veamos ahí la desigualdad que existe. Fíjense cuál es el nivel o el ingreso mensual que tiene una familia campesina promedio. Muchas veces es menos del salario básico. O veamos cuál es la diferencia entre el sueldo de un médico promedio o de un enfermero versus un director provincial del IES, por decirles algo. Mientras un enfermero está ganando el sueldo básico, quizás con los descuentos de la ley, pues, gana muchísimo menos, un director administrativo está por los $3,400. La prefectura, por ejemplo, en esto ha sido muy consecuente. Los sueldos de lo que se llama el jerárquico superior han sido disminuidos considerablemente y estos recursos han sido redistribuidos a procesos productivos de agroecología, de agricultura familiar campesina en los territorios. Si solamente lograríamos nosotros que haya esta justicia
en términos de redistribución salarial de lo que se llama el jerárquico superior, y que esos fondos vayan hacia la agricultura familiar campesina y que las compras públicas vayan enfocadas a estos sectores, sería ya un cambio bastante positivo. Muchas gracias la participación tuya, Carlos. En realidad, los conocimientos que estamos compartiendo son muy enriquecedores. Es así que en realidad, a nivel de todo el país tenemos saludos y también hacemos conocer algunas iniciativas que se han dado especialmente en la región austral, en donde ciertas poblaciones están creando canastas comunitarias para servir o abastecer de alimentos a las ciudades principales. Así tenemos el caso de una asociación de Sixi que está abasteciendo de productos a Cuenca, y vemos cómo la asociatividad se va dando y se va generando pues a nivel de todo el país. También tenemos otras consultas que ya son específicas, estimado Ramón. Quisiera plantear esta consulta a tu persona, y es algo que ya se ha dado. Nosotros conocemos que en la zona central del país, específicamente en una zona que maneja, inclusive dicen que las tarifas y los precios de todos los productos agrícolas es Ambato. Y se dio justamente el caso del cierre del mercado mayorista, y se ha dado también un manejo que ha sido hasta cierto punto polémico. Y se dice que los que han resultado beneficiados han sido los transportistas y tal vez quienes de cierta manera solamente han sido intermediarios, y no se da lo que hablábamos, la economía a pequeña escala, sino las grandes economías o tal vez las de los intermediarios. Ramón, por favor, ¿qué nos podrías comentar a este respecto? Bien, desgraciadamente en los momentos de crisis como estos surgen sistemas de especulación, sistemas de abuso que generan se generan precisamente porque hay grupos o hay actividades que se privilegian de alguna manera. El tema de los transportistas es un tema complicado, porque por otro lado, los transportistas están con mucha preocupación por el tema de posibles contagios. Entonces se mueven con mucha precaución y con mucha cautela en ciertos puntos, y en ciertos puntos el transporte ha sido disminuido. También es cierto que el transporte, pese a que el transporte que está vinculado a actividades de primera necesidad como alimentos está permitido en el país, también ha sido afectado por las restricciones de circulación. El tema del mercado mayorista de Ambato es un tema grave porque el mercado mayorista lamentablemente se convierte en un momento dado en un foco donde la infección puede desarrollarse. Y esto hace que por precaución o por miedo la gente se retraiga de aquello. Y esto genera movimientos precisamente especulativos. Justamente por eso decía yo en mis intervenciones anteriores que debemos garantizar la compra de los alimentos de la agricultura campesina y debemos garantizar su distribución. Yo creo que este es un momento en el que tenemos que hablar de temas que tienen que ver con cómo solucionar esta crisis, cómo pasar por encima de las dificultades que tenemos. El virus no lo podemos manejar directamente, pero eso es un tema de salud importantísimo, pero no es el tema que estamos tratando aquí. El tema que estamos tratando aquí es cómo garantizar que tengamos los alimentos suficientes. Y para esto, repito, tenemos que dar el fortalecimiento hacia dónde vienen los alimentos. Importantísimo en este punto es sumar a los actores que están de por medio en esto. Si bien los centrales son los campesinos, y como decía Alexandra hace un momento, este virus nos ha dado de cierta manera, aunque la expresión pueda sonar como exagerada, pero nos ha dado la inmensa oportunidad de sacar la cara de la producción campesina. Hoy día la sociedad entera del Ecuador debe estar pendiente de lo que suceda con la agricultura campesina, porque gracias a ella va a poder pasar la situación de este virus. Y de ahí en adelante continuar con su vida normal.
Por esto es importantísimo hoy día que sumemos actores. Primero decía el rol campesino. En segundo lugar, la red estructural en torno a la producción campesina, que va desde las organizaciones de segundo grado, ya que aglutinan a los grupos campesinos, desde las organizaciones que tienen que ver como fundaciones que están vinculadas al campo. Es importante que éstas tengan claramente la posibilidad de actuar con los grupos que están en su alrededor. Mencioné yo algunas de ellas. Hay varias que podemos mencionar, hay varias de ellas que tenemos, sobre las que tenemos conocimiento y que tenemos la oportunidad de utilizar en este momento sus canales para lograrlo. Por esto es importante ese grupo de actores también, ¿ya? Y esos actores son cruciales, porque a través de ellos debemos manejar los recursos que llegan a la organización campesina, ¿ya? Pero adicionalmente tenemos el otro lado que en este momento es importante que tenga una participación y una presencia. Si bien esa participación y esa presencia puede ser discutida en términos políticos de otra manera, yo en este punto estoy pensando que es necesario incorporarlos a esta situación de crisis, porque estamos en una situación en que es imprescindible, para usar la palabra más radical, para salvarnos, es necesario que todos participemos. Yo creo que es importante que la empresa privada asuma un rol que va más allá que el ser empresa privada para producir y hacer ganancias. Este es el momento en que la empresa privada tiene que asegurar su propia existencia. No existe posibilidad de producción si es que no hay la gente, por un lado, que trabaje en las empresas, por otro lado, que produzca para darle insumos a las empresas, y si no hay la gente que consuma lo que las empresas requieren. Por tanto, es imprescindible que la empresa privada tome una participación que signifique renunciar a ciertos beneficios, renunciar a ciertas prebendas. Si una empresa está acostumbrada a ganar una cantidad, por decir, el 25, 30 o más por ciento como rentabilidad de su producción, pues hoy día tiene que pensar que contentarse con el 10% es suficiente, porque asegura que la empresa sobrevive. Esto es importantísimo. Por tanto, es necesario esta participación. Yo creo que es necesario hacer un llamado a los sectores productivos en todos los ámbitos y a los gremios que los representan. Por ejemplo, las actividades comerciales que tienen que ver con la distribución de alimentos, desde los grandes supermercados hasta las tiendas de barrio, son importantes de entender que su actividad comercial en este punto tiene que recoger las necesidades de esta crisis. Es necesario que los gremios que dirigen a estos grupos o los gremios que aglutinan a estos grupos tengan una reflexión sobre esto. Yo propongo que estos grupos empresariales se aglutinen en torno de estas ideas para buscar la manera de participar apoyando estos criterios. Es importante que la agricultura campesina que llega a producir para llegar a las mesas de las personas en los diferentes estamentos de la sociedad esté apoyada por todos los límites, por todos los medios, ¿ya? El gobierno ecuatoriano tiene que apoyar esto, porque es necesario que haya esta actividad. Pero es importante que la dirección de todo esto tenga claro que la participación campesina no es una participación que se da simplemente porque se dice el campesino debe producir, sino por el hecho de que el campesino tiene que tener capacidad de autodecidir su producción. Esto es importante y por esto tenemos que trabajar, si bien con gremios a nivel empresarial, fundamentalmente con las organizaciones que están cercanas en la estructura campesina.
Te quedaste sin audio, Alexandra. Perdón, solucionado el problema técnico. Hemos recogido interesantes criterios en esta ocasión de nuestros panelistas. Muchas gracias, Ramón, por el valioso aporte que acabas de hacer. Y, estimado Carlos, tengo una consulta de Carlos Barzola desde Guayaquil. Él tiene una pregunta. ¿Cómo podríamos empezar a estructurar mecanismos seguros de distribución de cosechas de pequeños agricultores hacia las personas que más lo necesitan en esta emergencia? Garantizar la producción de alimento mínimo para los próximos 6 meses. Bueno, a mí me parece fundamental que la política pública debe enfocarse en la redistribución de los recursos. Los recursos en el Ecuador, los recursos productivos son altamente concentrados. Los campesinos en el Ecuador tienen un acceso mínimo, muy mínimo. Hay sectores campesinos que prácticamente no tienen tierra ni en las uñas. Y eso pasa porque hay una gran concentración de tierra. Y para la concentración del agua es muchísimo más grave la situación. ¿Cómo podríamos producir alimentos si los recursos indispensables para producir alimentos como tierra y agua están altamente concentrados? Entonces, a mí me parece fundamental que haya primero una gran redistribución de los recursos productivos como la tierra y como el agua. En segundo lugar, me parece que la política pública tiene que fortalecer a esa redistribución incluso de insumos y de apoyo técnico. Estos insumos como semillas, como plántulas, como procesos agroecológicos en la finca, tienen que ser también fortalecidos desde la política pública, desde el Ministerio de Agricultura, desde los consejos provinciales. ¿Qué es lo que se está haciendo, por ejemplo, en la prefectura de la Suay? Se está promoviendo diferentes procesos de compra pública a los sectores de la agricultura familiar campesina. El prefecto incluso ha dicho que incluso los esferos que nosotros tenemos en las diferentes reuniones tienen que venir de la economía popular y solidaria, porque si es que con la política pública ya se benefician las grandes cadenas, no es posible que también se puedan beneficiar de los procesos o de los presupuestos de compras públicas. El sistema de compras públicas es un proceso altamente restrictivo para la pequeña agricultura familiar campesina. Si nosotros lograríamos construir colectivamente procesos asociativos o cooperativos que puedan fortalecer el comercio, que puedan fortalecer el centro de acopio, que puedan fortalecer la distribución, que actualmente está muy concentrada, si fortalecemos a través de diferentes cooperativas esto, lograríamos nosotros que haya primero una redistribución de la riqueza y segundo una política pública que defienda a los sectores populares, pero al mismo tiempo un fortalecimiento de la agricultura familiar campesina. En ese momento nosotros estaríamos rompiendo la actual dinámica del modelo productivo concentrador de estos recursos y estaríamos nosotros construyendo una alternativa real, una alternativa viable, porque recordemos algo indispensable, compañeros, compañeras, en este momento, y es que son los campesinos los que están alimentando no solo al Ecuador, sino al mundo. Está en manos de ellos lo que estamos nosotros sirviéndonos cada día en nuestras mesas ahora. Y eso me parece a mí fundamental, porque las generaciones actuales de los jóvenes, de los niños, muchas veces piensan que los alimentos vienen de los supermercados. Eso es lo que nos ha hecho este sistema. Cuando nosotros, hace unos pocos años, lo que hacíamos es ir a los mercados y con mis papás me acuerdo que mi mamá compraba la cebolla donde una casera, los tomates donde otra casera, los huevos donde otra casera, y había una redistribución de la riqueza. Lo que pasa ahora es que la mayor parte de la gente va a un mismo supermercado que pertenece a un grupo económico o a una familia y todo el salario de una familia o dos salarios se destinan exclusivamente a un grupo económico. Eso es concentración, eso es acumulación. Si queremos nosotros romper este modelo, es justamente ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos y romper estos procesos de acaparamiento y estos procesos de concentración. Es decir, que tenemos que valorar los bienes comunes de nosotros como humanidad, las semillas. Esas semillas no pueden estar en manos de las grandes corporaciones como Bayer, como DuPont, como Syngenta, como Monsanto. El agua tiene que ser un recurso fundamental de acceso libre a todos los sectores y la alimentación no tiene que estar en manos de las élites económicas ni de las élites políticas, tiene que estar en manos de todos y todos somos los que consumimos. Y hay una reflexión importante, compañeros y compañeras. A mí me parece que la alimentación
es un acto vital para poder sobrevivir. La alimentación es un derecho consagrado en la Constitución, pero al mismo tiempo la alimentación es un acto profundamente político, porque cuando nosotros estamos comiendo, estamos inclinando la balanza hacia que Oreo y Unilever se hagan más poderosos o hacia la agricultura familiar campesina. Muchísimas gracias a Alexandra por acompañarnos en la moderación en este bloque de preguntas a través de las redes sociales. Hemos recogido las inquietudes de las personas que nos están siguiendo a través de Facebook, a través de Twitter, que nos están enviando mensajes internos y se los hemos compartido con nuestros panelistas. Vamos a hacer las últimas dos preguntas antes de ir al cierre ya de este foro. La primera destinada para Ramón. Ramón, en la economía agrícola de la costa, tiene unas particularidades que se han detectado que les están afectando actualmente. El uno es el precio de los insumos, la otra es la caída del rendimiento de los precios de los productos por hectárea, la otra es el tema de los agroquímicos, que a veces se venden o se formulan sin una necesidad, sino más bien por una referencia de tipo comercial, por un impulso más bien comercial, lo que se revierte en el aumento de inversión por quintal y esto redunda en precios más altos. Precios que a veces los campesinos no pueden recuperarlos en el mercado y viene un círculo vicioso en el cual se deteriora el rendimiento económico del agro. La pregunta aquí es, desde la política pública, Ramón, cómo los gobiernos pueden enfocarse en estos tres puntos que la comunidad está pidiendo regulación. Precios de los insumos, venta de agroquímicos, regulaciones a los agroquímicos y asistencia técnica para mejorar el rendimiento de la producción por hectárea. Bien, gracias por la pregunta, Juan Francisco. Pienso lo siguiente, pienso que el precio de insumos, su regulación y las políticas públicas para aquello parten de una visión equivocada de lo que es la agricultura, particularmente lo que es la agricultura de producción campesina. La producción campesina, tanto en la costa como en la sierra, como en la Amazonía, está orientada fundamentalmente a una visión de la agricultura muy diferente a la agricultura que llamamos la agricultura moderna o la agricultura convencional. Esa agricultura convencional es una agricultura típicamente monocultivo, mientras que la agricultura campesina en general es una agricultura de muchos cultivos, aún en parcelas muy pequeñas. Del trabajo que venimos haciendo desde la SPOL con agricultura campesina, tanto en zonas de la costa ecuatoriana, provincia de Manabí, provincia del Guayas, provincia del Oro, cuanto en zonas semidesérticas como la provincia de Santa Elena, o incluso en zonas de la Amazonía, donde trabajamos en Pastaza, por ejemplo. Esta agricultura es una agricultura multiproducto. En espacios de 1 hectárea, de menos de media hectárea, encontramos 8, 10 producciones diferentes. Plantas que están produciendo frutales, maíz, qué sé yo, una cantidad de cosas que son propias de la agricultura campesina. Pero además, esas unidades de producción tienen una cantidad de plantas no cultivadas que la agricultura convencional llama malezas, pero que el campesino las defiende, porque son parte de su parcela, porque atraen los bichitos para que no se coman el maíz, porque tienen protección contra el viento, porque conservan la humedad, porque le gustan a la mujer de la casa para adornar su jardincito, o simplemente porque ahuyentan los malos espíritus, pero ahí están y se conservan. Esto es importante entender. Agricultura campesina y biodiversidad son más o menos la misma cosa. Por tanto, la agricultura campesina es una agricultura que no responde per se al tema de agroquímicos y de insumos. Se ve obligada, se ve constreñida a hacerlo porque el mercado de alguna manera influye sobre ello. Pero esta agricultura realmente responde a una desviación, una distorsión que se inicia
con la revolución agrícola de los años 50 y 60. Entre tanto, la dificultad fundamental que tienen los campesinos es poder manejar su semilla, poder tener la semilla que requieren para producir. Es curioso, en producciones como arroz, por ejemplo, uno va a parcelas campesinas y pregunta, ¿y por qué tienen ese arroz diferente? Ah, porque ese es el que consume la familia. El otro es el arroz que se vende. Entonces, ahí está la gran diferencia. Entender esta agricultura campesina es algo que tenemos que lograr para sostenerla. En países europeos, por ejemplo, en Francia, en la Bretaña francesa, la agricultura campesina ha vuelto a florecer precisamente por esto, porque han logrado mantener las tradiciones de producción, añadiéndole a esas tradiciones de producción tecnología apropiada. La tecnología apropiada no es necesariamente agroquímicos e insumos de esa naturaleza. La tecnología apropiada es conocimiento de la agricultura campesina para poder buscar en esta asociatividad de plantas, de una política, mejor dicho, no veo una necesidad de una, no inmensa, no veo una necesidad de una política agrícola dirigida a la agricultura campesina si no es la política apropiada para la agricultura campesina. Lo otro sería destrozar la agricultura campesina. Muchísimas gracias, Ramón, por esos aportes y esas reflexiones. Y cerramos ya la ronda de preguntas con Carlos Pastor. Carlos, estamos recibiendo muchos mensajes relacionados a la realidad que vive la ciudad de Guayaquil en este momento por el fuerte impacto que ha tenido por la epidemia de coronavirus. Y el diálogo también ha podido visualizar esta necesidad que entre Ramón y tú han descrito de fortalecer al productor y las cadenas de comercialización, especialmente de los pequeños productores que están en las zonas rurales. La pregunta, Carlos, es como tratar de juntar la necesidad de abastecimientos en Guayaquil y la necesidad de colocar el producto que está saliendo del campo en todo el Ecuador. ¿Cómo hacemos match? ¿Cómo hacemos clic? ¿Cuál es en este momento la fórmula para darle soporte a Guayaquil, darle asistencia a Guayaquil con el abastecimiento de productos, pero a la vez lograr que salgan en venta todos esos productos que están represados en el campo ecuatoriano? Bueno, me parece a mí que deberíamos preguntarnos cuál es el valor que esa élite política tradicional que ha venido manejando Guayaquil nos deja como reflexión durante este proceso de pandemia. Ustedes recordarán que hace tal vez un par de meses, la alcaldesa de Guayaquil decía a la policía que cuando vean a un delincuente que disparen. Y justamente esos mismos sectores populares empobrecidos son los que hoy están muriendo en las calles por este manejo, digamos, arbitrario entre esta relación de élites económicas y políticas que hacen un festín con lo que pasa en el Ecuador. A mí me parece que deberíamos hacer un estudio profundo de cuál es el perfil socioeconómico de las víctimas del coronavirus. Porque esta crisis que nos está afectando la salud es también con ese proceso que ya venía sumamente frágil de años pasados. Esta fragilidad del sistema de salud, esta calidad de educación muy caída de menos, esta falta de empleo digno, este limitado acceso a los recursos, esta desigualdad tan notoria en las calles de Guayaquil. Yo estuve tal vez hace un mes en Guayaquil y cuando uno caminaba por las calles de Guayaquil en la 9 de octubre, por el Malecón, claro, muchos guardias, todo más o menos limpio, pero muchísima gente viviendo debajo de en las calles, ¿no? En las calles, muchísima gente viviendo. Y claro, Lasso, Nebot empiezan a decir que se queden en las casas, que no salgan, pero lo que no nos dicen es que, claro, seguramente Lasso, seguramente Nebot dicen esto desde la comodidad de sus varias hectáreas que están en sus casas, desde sus piscinas, desde sus grandes mansiones, pero al otro lado, este gran segmento de la población que pues no tiene ese acceso mínimo a los recursos básicos para poder construir un sistema
alternativo. A mí me parece también fundamental que hay que pensar que no vamos a salir de esta crisis en base a la caridad de los gobiernos de turno o de las élites económicas o de las élites políticas. A mí me parece también fundamental que el sistema de salud, el sistema alimentario y el sistema educativo, no solamente en Guayaquil, que es donde tenemos ahora el foco de infección, pero eso es una respuesta de cómo el sistema nos está mostrando, por un lado, todo ese modelo, entre comillas, exitoso del modelo de gestión de Guayaquil, del social cristianismo, y por otro lado, toda la hambruna que se está viviendo en este momento, de esa gran concentración de los recursos. De hecho, hay estudios del CIPAE, por ejemplo, que te demuestran que la mayor concentración de la tierra, por ejemplo, y del agua está en la costa ecuatoriana, y están justamente en la provincia del Guayas, que es donde hay las mayores grandes asentamientos, digamos, de estos grandes terratenientes. Para mí el sistema de salud y el sistema alimentario y el sistema educativo no puede depender de la caridad del gobierno de turno o de las grandes empresas. Veamos qué es lo que ha hecho el sistema o la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Esos han donado, entre comillas, 16 millones de dólares, cuando en el 2019 el presidente ha dicho que tienen 600 millones de utilidades netas. ¿No les parece una sinvergüencería que sean los banqueros que ganan 600 millones de dólares, vengan a regalarnos 16 millones? Cuando uno va a ver en el cajero, si es que tiene 20 dólares aún en la cuenta para comprar la comida de la semana, te cobran 35 centavos de no sé qué, 50 centavos de no sé cuánto. Eso es la injusticia, compañeros, compañeras. A mí me parece que cada quien tiene que asumir sus responsabilidades, y estas empresas tienen que asumir sus responsabilidades con sus trabajadores, por ejemplo. Veamos si es que en las actuales condiciones, los señores del grupo Karninsky, de mi comisariato, o los de la favorita, están, por ejemplo, pagándoles horas extras o pagándoles un salario digno a aquellas personas que están en las cajas, a aquellas personas que son percheros, a aquellas personas que están en las bodegas. Eso me parece a mí que sería cómo desde las empresas pueden tener también ese proceso de responsabilidad que nos está hablando Ramón. A mí me parece que podríamos ser más justos, podríamos ser más dignos si estas empresas, por ejemplo, bajaran los sueldos a sus grandes directivos, y lo mismo con los grandes sueldos dorados del Estado. Muchísimas gracias, Carlos, por tus aportes y reflexiones en esto que fue la última intervención de nuestros panelistas. Les recordamos que en este diálogo, economía y agricultura en tiempos de coronavirus, tenemos como panelistas a Ramón Espinel y a Carlos Pastor. Nos acompaña también Alexandra Jaramillo en la comoderación de la mesa. Cerremos entonces este diálogo. Ramón, tus aportes finales, tus conclusiones a este interesante diálogo que sin duda alguna está entregando aportes para modificar, para cambiar, para transformar el momento actual que vive el país en este escenario de coronavirus. Gracias, Juan Francisco. Bien, yo creo que estamos en esta situación de crisis por la pandemia que estamos viviendo y que está afectando a todo el país. Creo que es un momento en el que debemos buscar aportes para llegar adelante a una solución favorable para toda esta situación que nos permita superar esta situación. Por historia sabemos que estas pandemias tienen un periodo que puede ser muy largo, ojalá este no sea tan largo, pero sabemos que esto va a seguir por un tiempo y por tanto es necesario que estemos preparados para enfrentar esta situación. La situación que tenemos, repito, en el ámbito de lo que estamos discutiendo o hablando ahora, implica fundamentalmente asegurar la producción de alimentos. Asegurar la producción de alimentos, especialmente desde su origen, decía, en la agricultura campesina, hasta llegar a los lugares más vulnerables que tienen la necesidad de alimentarse. Creo que para lograr aquello es necesario armar un ámbito de participación desde todos los niveles. Desgraciadamente, no creo que podemos en este momento plantearnos reformas estructurales tan profundas, porque no es el momento posible para hacerlo. Estamos viviendo, por ejemplo, una situación
con un gobierno que está desbordado por lo que está sucediendo. Por tanto, no es el gobierno el que va a llevar esta solución adelante. La solución tiene que salir de la propia sociedad. Y esta solución, quienes están dando el ejemplo de cómo salir de ello son los productores campesinos, porque ellos siguen produciendo alimentos. En medio de la crisis, ya en el tiempo que llevamos en esta crisis, que se acerca ya a las 3 semanas de su detonación tan fuerte, se ha mantenido. Esto significa que los campesinos siguen produciendo alimentos, siguen llegando esos alimentos a los diferentes lugares. Tenemos que asegurarnos de que eso subsista. Lo que está sucediendo en el campo hoy día, muchos campesinos, muchos compañeros campesinos están viviendo una situación en la que tienen temor y están dejando incluso de trabajar en el campo por temor. Además, como no reciben recursos suficientes, se encuentran limitados en la producción. Tenemos que reforzar eso. Primero, hacerlo no significa una dádiva a los grupos campesinos. Significa pagar por sus precios justos y entregar los recursos financieros en forma de crédito como lo han venido recibiendo. Pero no crédito de Ban Ecuador con todas las trabas que eso tiene. Tiene que ser crédito manejado por las propias estructuras cercanas a los campesinos. Fondo Ecuatoriano Populorium Progreso, Maquita Cusunchi, la coordinadora campesina Eloy Alfaro con los estamentos que tiene su fundación María Luisa Gómez. Son cosas que están funcionando. Cooperativas de ahorro y crédito están funcionando a través de eso. Pero necesitamos canalizar recursos allá. Claro que necesitamos canalizar recursos. ¿De dónde los vamos a sacar? Un gobierno que está pasando por una situación en que difícilmente encuentra los medios y que además los usa de una manera con la cual no estamos de acuerdo. Pero, por otra parte, una empresa privada que tiene posibilidades, no verlo como una dádiva, sino como una obligación hacia ellos mismos. Porque la empresa privada necesita poder garantizar su propia producción y para hacerlo tiene que garantizar que sus proveedores produzcan. Entonces, es importante que los recursos vengan de ahí, que los recursos salgan para poder sostener la agricultura campesina en medio de esta crisis. Después nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo y encontramos soluciones de otra naturaleza. Pero en este momento tenemos que buscar una forma de consenso para llegar adelante y asegurar que la distribución de esos alimentos llegue a las personas más vulnerables. 5 millones de personas representan la economía informal que está en este momento afectada. Y en ese punto estamos hablando de, a esto se añaden todos aquellos que, aún teniendo todavía trabajo, están en situaciones precarias. Por tanto, estamos hablando de más de 1/3 de la población ecuatoriana que requiere ser atendida. Y no se trata de una dádiva, se trata de un elemento crucial de supervivencia como sociedad y como país. Yo pienso que el consenso que tenemos que lograr debe sumar a todos estos y sumarlos de una forma en que ninguno esté sobre el otro, siempre reconociendo lo fundamental. Y la sociedad entera tiene que apoyar una visión del tipo que preserve la producción de alimentos. Esto creo que es la conclusión y yo propongo, y estoy de hecho trabajando con la mesa de convergencia que se formó en el sector campesino acá en Guayaquil para buscar una alternativa de esta naturaleza que nos permita canalizar fondos y nos permita asegurar producción, asegurar su compra y asegurar su distribución. Muchísimas gracias, Ramón. Muy valiosas reflexiones. Vamos a cerrar también con Carlos. Carlos, por favor, para finalizar tu valioso aporte, ¿cuáles serían las conclusiones que queremos dejar en la mente y para la reflexión de quienes nos acompañan en este foro virtual? Esta gran concentración de la riqueza que he mencionado
es justamente la injusticia que nos vuelve vulnerables. Tenemos un reducido número de empresas que están en manos de pocas familias, muy pocos productos de exportación y un reducido número de países compradores. La actual caída de los precios internacionales de las materias primas nos deja en el suelo. Y pensar que los inversionistas, los exportadores, los bondadosos empresarios, banqueros, importadores, partidos políticos o los caudillos nos sacarán de esta triple crisis, que es sanitaria, que es económica y que es política, pensar que ellos son los que nos van a salvar es una ingenuidad. Las élites económicas y las élites políticas siempre se salvan a sí mismos. Ya lo hemos visto en otros momentos de la historia. Las estructuras inequitativas del poder político trabajan en contra de las comunidades rurales y de los barrios populares urbanos, incluyendo la clase media. A mí me parece, compañeros, que el verdadero virus que nos ha comido desde hace años es el capitalismo, porque es esta forma de producir la que nos hace competir permanentemente, la que nos contagia y la que hace que nos invada la apatía, el egocentrismo, la fiebre por competir, por acumular. Y curarnos de este virus es cuidarnos mutuamente, es proteger este hogar común, es proteger esta forma de solidaridad que hay aún en los sectores rurales y también en los sectores urbanos. Este virus me parece a mí que hay que combatirlo con la organización, con la asociatividad, con el cooperativismo. Me parece a mí que cuando salgamos a las calles tenemos que asegurarnos que no vamos a ser los mismos, que no vamos a trabajar en el día a día desde la misma forma de este ejercicio del poder. A mí me parece que una política económica post-pandemia debe incluir temas como, por ejemplo, cobrar inmediatamente las deudas que los grandes grupos económicos mantienen con el servicio de rentas internas. A mí me parece además que hay que reducir el IVA del 12 al 10% para todos los sectores populares del país. Me parece que no para aquellos que sus ingresos son mayores a $2.500 mensuales. Me parece además que hay que quitar o eliminar el impuesto a la renta para todos los sectores de las pymes a nivel nacional y no privatizar las empresas públicas. CNT, el Banco del Pacífico y diferentes otras podrían transitar a convertirse en una cooperativa donde no sean la rentabilidad lo que se busca, sino el beneficio de los socios. Fomentar masivamente, me parece también que es importante, fomentar masivamente el crédito productivo para las empresas medianas, para las empresas pequeñas, fortalecer a esas cooperativas, fortalecer a las asociaciones. Superar esta crisis requiere de un mayor apoyo a estas cooperativas, a estas cajas de ahorros, a estos sectores de abajo. Otros mecanismos alternativos de financiamiento local es a donde tenemos nosotros que apuntar. Al mismo tiempo, me parece que se debe reducir considerablemente el salario de todos los miembros de lo que se llama el jerárquico superior, incluyendo los asambleístas. Se debería transformar además, compañeros, compañeras, ese bono de desarrollo humano que ahora Iván Granda lanza con bombos y platillos. Ese bono tendría que ser un bono productivo, de mayor monto y que vaya atado siempre a incentivos productivos. Me parece a mí, compañeros, compañeras, para finalizar, que esta pandemia debe servirnos para repensarnos y reconstruirnos como sociedad desde un sentido común distinto, un sentido común que sea anticolonial, antipatriarcal, que entre paréntesis son las mujeres de los sectores campesinos las que están en primera línea y son las mujeres las que también están en primera línea en los hospitales, con las compañeras enfermeras, etcétera, y ser además anticorporativo. Porque son estas luchas de hoy, las que tuvimos además en octubre con los sectores populares, las que luchamos para los derechos de hoy. Eso me parece a mí indispensable, que es momento de actuar. Agradecemos muchísimas gracias. Agradecemos la participación de Carlos, así como la de Ramón. Nos quedan importantes conclusiones, tanto el tema de asociatividad como primera conclusión, así también la participación siempre de las mujeres y el tema de que debemos pensar hasta qué punto las corporaciones están manejando nuestro mercado y están manejando nuestra economía. El agradecimiento a toda la ciudadanía de El Empalme, Ambato, Riobamba, Ceballos, Babahoyo, La Joya de los Hachas, Sixi,
Cuenca, Quito, Guayaquil. Y así vemos en realidad la gran cobertura que ha tenido este foro en el que se ha tratado temas muy interesantes y de actualidad. Nosotros invitamos a todas las personas que siguen a la Fundación Esquel a su participación activa con la colectividad, a que todos los días jueves se conecten con nosotros porque los jueves son de participación ciudadana. En este evento puntual tuvimos más de 3,000 personas que han llegado justamente a este foro. Tuvimos más de 500 interacciones y 120 mensajes. Nosotros planteamos muy pocas preguntas para la cantidad de información que toda la gente quería darles y participarles a ustedes, queridos panelistas. De mi parte, les agradezco. Quedo muy satisfecha por haber participado. Me llevo gran cantidad de información de parte de ustedes, estimado Carlos y estimado Ramón. Juan Francisco, ha sido un gusto compartir también esta tarde con ustedes. Saludos, amigos. Gracias, saludos. Muchísimas gracias a ti, Alexandra. Gracias a Carlos, a Ramón por este diálogo muy cordial, pero también muy interesante, realmente propositivo. Y vamos a cerrar esta transmisión con 3 ideas fuerza, que son las que resumen el tiempo que hemos intercambiado ideas. La primera es: la actividad campesina debe ser lo suficientemente apoyada para asegurar la producción. La canalización de recursos desde el gobierno y el sector privado debe ser realizada responsablemente para que la agricultura campesina pueda asegurar la provisión de dichos recursos a las localidades y a las ciudades. La segunda idea fuerza que resumimos de este diálogo: la familiar y campesina es el grupo base que sostiene la mayor parte de la producción de alimentos para los ecuatorianos. Entonces, hay que asegurar recursos y políticas para contar con su fortalecimiento en términos de condiciones adecuadas de producción, condiciones adecuadas de mercadeo de los productos que llegan a los centros de acopio. Y finalmente, asegurar la distribución adecuada de alimentos a los sectores y lugares que más lo necesitan. La tercera idea fuerza que resumimos es que la política pública debe estar enfocada en romper procesos de acaparamiento y concentración de recursos y de insumos por parte de grandes corporaciones con la finalidad de fortalecer la economía familiar y campesina. Y con estas ideas cerramos la transmisión en este foro al que ha invitado la Fundación Esquel y la Mesa de Convergencia, Economía y Agricultura en tiempos de coronavirus. Gracias a Ramón Espinel, a Carlos Pastor Pazmiño, nuestros panelistas, gracias a Alexandra Jaramillo, miembro de la Mesa de Convergencia, capítulo Ambato, por participar en este foro, y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos en esta cita. Nos vemos en el próximo foro virtual de Fundación Esquel y la Mesa de Convergencia. Muchas gracias.